amplía un poco el, el concepto de la bioética y la importancia que esta tiene en el ejercicio de la medicina. Muchas veces, como lo dice el doctor, queda en ese tema pues como desde solamente como lo que son las teorías, por decirlo así, y eso cómo lo bajamos, cómo lo llevamos a la práctica y mucho más a la práctica específica de alguna especialidad, es importante pues como también irlo evaluando. Entonces, el día de hoy, porque yo espero que esta ojalá no sea la única, vamos a hacer como una introducción muy general a lo que es la bioética, a mirar cuáles son esos principios fundamentales, algunos de ellos que han sido los principios clásicos de la bioética y eso cómo nos toca a nosotros. Doctor, creo que la doctora tiene problemas con la conexión. Yo creo que Esperemos que se conecte otra vez. Demos un segundo acá, yo le escribo por el interno. Aquí se está conectando de nuevo. Es que cuando pusiste a grabar apareció una cosa ahí que no dejaba ver nada y uno hunde como entendido o algo así, lo saca. A mí también me sacó. Hola, ¿cómo están? Qué pena, ¿me escuchan? Adelante, perfecto. Ah, gracias. No sé, me sacó un momento, no sé si fue que le di un clic en alguna parte, pero en algún momento me sacó. Eh, y bueno, entonces lo que les decía es la idea hoy tener como un espacio como de generalidades, pero poder también tener un pequeño espacio de charla, de mirar qué es lo que a ustedes, por decirlo así, más hoy en día, cuáles son esos dilemas que más los pueden tocar, cómo la oftalmología viene siendo una de las especialidades que realmente dentro de esos dilemas de la bioética, ya lo van a ver porque ya ustedes lo deben saber también, viene punteando y se va a ver enfrentada en un, yo diría que ya en la actualidad, como todos los médicos, porque como lo decía el doctor, la bioética es una, aunque hay muchísimas corrientes, finalmente a todos nos toca de una forma, pero hay ciertas especialidades, hay ciertos programas, hay ciertas interacciones, sobre todo por el uso y la aparición de nuevas tecnologías, que definitivamente van a ir tocando de una manera más directa. Y bueno, por eso me parece como tan interesante que podamos tener este espacio. Doctor Restrepo, me gustaría que me dijera cuánto espacio tenemos también, como porque no quiero extenderme mucho en la presentación, sino que realmente podamos hacer de esto pues como un conversatorio y poder entre todos pues como dialogar al respecto. Pues hasta las 8 tenemos espacio, depende Perfecto. también del tiempo suyo. Perfecto, no, yo también tengo hasta las 8, entonces así lo tenía planeado, pero si teníamos un tiempo menor para ir cuadrando, por lo que le digo, me parece importante pues como también conocer sus conceptos. Una cosa muy relevante es que la bioética es una disciplina que permite eso o que busca eso, es el diálogo, la conversación, poder que diferentes disciplinas conversen alrededor de un tema, de un dilema, de un problema y aunque hay unos principios generales, no podemos hablar de que existan respuestas absolutamente correctas, porque se trata precisamente de temas que nos tocan en lo profundo de lo que somos nosotros como seres humanos y que muchas veces puede haber una posición positiva al respecto y una posición negativa. La bioética lo que pretende es precisamente evaluar esas posiciones, ponerlas sobre la mesa y mirar dentro de esos principios cuáles serían las consecuencias, por decirlo así, que podría cada una de esas posiciones tener, más allá de señalar, juzgar o determinar esto es así, así se debe hacer. Entonces eso también es como lo bonito y lo interesante de esta disciplina. Entonces voy a intentar compartir aquí pantalla, ¿me permiten por favor? Ya está activa. ¿Están viendo ahí
mi presentación? Sí, ya empezó a verse. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, así como ustedes me lo solicitaron, la idea es hablar un poco de bioética para oftalmólogos. Eso se oye un poco raro porque, como decíamos, la bioética es una sola, la medicina realmente abarca muchísimas ramas como lo conocemos, pero hay ciertas especificidades que se presentan en determinados campos que puede que no se presenten en otros. Entonces, miremos cómo nos va tocando, cómo los va tocando a ustedes específicamente este tema. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña recapitulación, esto simplemente como para que todos estemos alineados en lo que estamos hablando, ¿cierto? Y es un poco ¿por qué la bioética? ¿Por qué últimamente ustedes ven que esto como que suena en todas partes, como que estamos ante dilemas todos los días? Estamos todavía pasando un tema de pandemia donde los comités de bioética fueron eh, supremamente pues como relevantes y tuvieron muchísima prioridad por todo el tema pues de las UCI, del COVID. Ahora en la legislación colombiana se está tocando nuevamente el tema de la eutanasia, que es otro tema bastante controversial, es uno de esos dilemas, y nuevamente viene como la bioética a estar como en el centro de atención. Entonces, eso nos hace que cada vez sea más necesario conocer de esta disciplina, estar enterados de lo que estudia, de cuáles son sus opciones, sus posibilidades, y ir adentrándonos un poco porque lo que nos va a dar es herramientas para tomar decisiones que en el presente y en un futuro pueden afectar no solo nuestra vida, sino también la de nuestros pacientes y la de nuestro entorno. Hoy en día la bioética no está centrada solamente en el ser humano, está centrada en el ser humano y también su entorno. Hoy hay bioética de la ecología, existen una cantidad pues como de temas, la bioética de los animales, está el bioarte. Bueno, hay una cantidad de temas que también les voy como a contar un poco, no vamos a adentrar, pero que sepan que no solamente está centrada en este momento en esos dilemas médicos específicamente, sino que hay una gran cantidad de corrientes y de campos que abarca y que finalmente son todos ellos porque nos hemos dado cuenta o sabemos perfectamente que el ser humano está compuesto, pues es un ser biopsicosocio trascendente, eh, sus múltiples características necesitan eso, que sean evaluados cada uno de esos aspectos que lo integran. Entonces la bioética, el origen etimológico de dónde viene, es muy sabido, pues casi siempre lo menciona y viene de la parte de bios y etos, que normalmente lo traducimos como ética de la vida, ¿cierto? El autor del término específicamente fue un oncólogo holandés, Van Rensselaer Potter, que en ese momento, no, aunque no tenía el concepto, por decir así, muy claro, sí fue el que conocemos hoy como el que acuñó, el que trajo la terminología, ¿cierto? Y él la trajo precisamente desde esa experiencia con la oncología, cuando empezó a ver toda la influencia de lo que eran los desarrollos tecnológicos, la variación precisamente del ambiente y de todo eso, lo que podía influir en él, inclusive en un libro que él escribió, La ciencia de la supervivencia, ya ahí mostraba cómo la bioética iba a ser como un camino que iba a permitir al hombre en esta carrera que ya empezaba, este término, estamos hablando que la bioética como tal se conoce desde 1970, entonces estamos hablando que es una disciplina relativamente reciente para lo que nosotros conocemos, pero tiene sus orígenes y podemos encontrar en el pensamiento aristotélico, en muchos filósofos ya nociones de bioética, solo que a partir de 1970 se empieza como a acuñar el término y a definir ya como una disciplina que también, como hablaremos más adelante, ya hoy viene acompañada también de lo que es el bioderecho, y es cómo la legislación de los países, porque no podemos hablar de una legislación única internacional,
cómo la legislación de las diferentes naciones, de los diferentes países, va tomando decisiones jurídicas respecto a esos dilemas que plantean. Más adelante, la bioética entonces ya se conoce como sabiduría de la ciencia y empiezan a definir que esa dimensión que nosotros conocemos como técnico-instrumental, y ahí estamos hablando específicamente de lo que es el desarrollo tecnológico y lo que es pues como todo lo que la ciencia nos permite, y los desarrollos de la ciencia le permiten al hombre la posición que tiene hoy en día y los avances, tenía que ir de una forma absolutamente pues como indivisible, ir unida a lo que es la filosofía y a la sabiduría del ser humano, a esa sabiduría, por decirlo así, ancestral, a lo que realmente nos caracterizaba a nosotros como ser humanos y nos tenía aquí en el mundo, que eso no podía ir separado porque en la medida en que no se estuvieran uniendo esas vertientes, esas ramas, pues una posiblemente iría en contra de la otra. Entonces ahí fue avanzando y hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de Pesina, que es un catedrático de bioética, y él la define sencillamente como la conciencia crítica de la civilización tecnológica. Entonces, ¿cómo nosotros en respuesta precisamente a las tecnologías, al desarrollo, a la inteligencia artificial, a la modificación genética, el hombre le da un pensamiento más profundo y empieza a ser crítico en el sentido de poder evaluar más a profundidad lo que trae esa tecnología? Entonces, conciencia crítica de la civilización tecnológica. A mí en lo personal me gusta mucho por lo resumido que es y lo mucho que abarca. Tenemos también a Elena Postigo, que nos dice, Postigo, yo realmente no he podido saber exactamente cómo es la pronunciación, que nos dice y nos da recientemente una definición muy completa, y nos dice: la bioética es el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana, vegetal y animal, considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras generaciones y el ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar una normativa jurídica adecuada. En esta definición, Elena, pues lo que hace es abarcar realmente casi que todo lo que hoy está, todas las implicaciones que tiene la bioética, y nos podríamos quedar, yo creo que una charla completa desglosando cada una de las partes de esta frase, ¿cierto? Estudio sistemático e interdisciplinar, inclusive transdisciplinar, se está diciendo. Lo que les decía, no solo la vida humana, estamos hablando también de la vida vegetal y animal. Y cuando habla de las implicaciones no solo éticas, sino antropológicas, y miren también cómo implica la conciencia de nuestros hijos, de las futuras generaciones, de la responsabilidad que nosotros tenemos de dejar un planeta y una sociedad que sea sostenible en el tiempo, que parece que a veces se nos olvida y nos centramos solamente en lo que es el aquí, el ahora, el yo, que está como tan de moda, y olvidamos ese futuro que viene detrás de nosotros y que finalmente va a ser el dueño en algún momento de toda esta realidad. Entre los principios básicos y clásicos de la bioética siempre nos han hablado de lo que es la justicia, la autonomía, la beneficencia y no maleficencia, que se hablan como de esos 4 principios básicos, pero que se pueden resumir pues el de beneficencia y no maleficencia en uno solo, porque está muy, muy relacionado. Y hemos caminado como dentro de esos 3 principios, ¿cierto? La justicia, que busca disminuir esas situaciones de desigualdad y busca garantizar esa equidad entre las diferentes características que pueda tener una persona y distribuir los recursos, pero también tener en cuenta los mayores riesgos de una persona. La autonomía,
tan conocida por nosotros los médicos y que se representa hoy en día, y lo tenemos muy claro pues a través del consentimiento informado, ¿cierto? Porque es la posibilidad que tiene el paciente de conocer, de saber exactamente cuando él está en una posición diferente, yo no diría de inferioridad, pero sí en una posición diferente en la cual no tiene todos los conocimientos con respecto a un procedimiento, a algún tipo de investigación o cualquier tipo de acto médico que se le vaya a realizar. Ahí es la importancia de poder darle a conocer él todos los beneficios, pero también todas las posibles complicaciones que pueda tener, y que sea la persona en su autonomía la que defina si definitivamente está o no como lista y preparada y acepta la realización del procedimiento. Y está el principio de beneficencia y no maleficencia, que parecieran pues como que se funden, pero básicamente el de beneficencia lo que hace es, en sentido positivo, promover los intereses de los pacientes, ¿cierto? Y la no maleficencia es, ya diríamos, minimizar esos riesgos posibles a los que se puede ver enfrentado los pacientes. Estos principios básicos, estos principios universales de la bioética y clásicos, ¿cierto?, se vinieron a complementar en la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos del 2005, donde en una introducción muy bonita, si no han tenido la posibilidad de leerla, es relativamente muy corta para todo lo que abarca, pero hace una introducción muy linda porque dice como atendiendo como o siendo conscientes de que el ser humano es capaz de transformar y ha sido capaz de transformar su entorno, que es un ser racional, pero que a la vez esta como tecnología desmedida ha venido en alguna medida también mostrando muchos peligros para esa humanidad. Ellos se reúnen, todas las personas pues, que participaron en la construcción de esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, y complementan esos principios básicos, y se habla de una forma inicial pero muy contundente la parte de la dignidad humana y de los derechos humanos, y cómo cualquier persona en cualquier parte del mundo, tenga la raza, religión, creencia que tenga, gustos, preferencias, ante todo se le debe respetar esa parte de la dignidad humana, y en todos los momentos de la vida, ¿cierto? Desde el principio de la vida hasta el final de la misma. En esa parte de la dignidad hablan pues como de ese respeto, de esos intereses, del bienestar de la persona, que debería tener prioridad con respecto al interés de la ciencia y de la sociedad. Y eso es algo bien bonito. Ya aquí empezamos a tocar temas que nos pueden involucrar personalmente, y es cómo nosotros en nuestra práctica diaria, en el día a día, inclusive en los proyectos de investigación en los que participamos, debemos tener muy presente eso, o sea, cuál es el fin verdadero de la práctica, en este caso de la oftalmología. Es lograr un desarrollo desmedido de la ciencia, poder tener una tecnología de punta para lograr avances que no se han logrado antes. Podría ser destacarme como el mejor en mi ramo, en mi profesión, o el que opera más rápidamente y tiene una técnica más detallada. Vemos que no, finalmente, o sea, ese no es el fin ni el principio ni de la medicina, ni de la oftalmología, ni de ninguna de sus corrientes. Realmente el fin siempre va a ser el ser humano, el bienestar de la persona, más allá inclusive de la ciencia, y en algunos casos inclusive más allá de la misma sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos ahí frente a ese paciente, frente a esa realidad, frente a ese ser humano, estamos más allá de la patología, de la enfermedad, del caso clínico, de la relevancia, de la importancia, de lo que eso puede traer, y es
cómo estamos ante una humanidad influenciada por factores sociales, familiares, económicos, y que eso en el día a día posiblemente se nos puede ir olvidando porque se nos va volviendo paisaje, pero cada cierto tiempo es importante traer nuevamente esa motivación principal, ¿cierto? Como esa semilla que seguramente nació en todos nosotros, todos los que estamos aquí, para en algún momento de nuestra vida haber decidido o habernos decidido por una rama de la salud. No sé si en este momento nos acompañan aparte de médicos, enfermeros, pero a ellos también me refiero, a todas estas personas que en algún momento deciden y que cuando uno inicia y no tiene mucho conocimiento de lo que se va a enfrentar, siempre están esas aspiraciones como superiores, bonitas, muy transparentes, que muchas veces con el tiempo se nos van perdiendo. Entonces aquí una invitación inicial como a que de vez en cuando, y ojalá todos los días tengamos esa reflexión, ya sea al principio o al final del día, de la motivación principal de lo que están haciendo. Cuando tomamos esa pausa, muchas veces eso tan simple puede alivianar muchas de nuestras cargas, porque sabemos que las tensiones del día a día, los pacientes difíciles, los casos difíciles, nuestra misma humanidad está cargada de una cantidad de tensiones que se van involucrando, y eso no es diferente, no se separa de lo que es nuestra práctica médica. Pero si tomamos ese espacio, ese momento, y reconectamos nuevamente con esa motivación principal, con ese amor primero, seguramente lograremos recargar esas baterías. Entonces, bueno, aquí rápidamente para complementarles, se dio también, se amplió un poco más acerca de las personas carentes de la capacidad para dar su consentimiento, específicamente lo que son los niños, las personas en discapacidad cognitiva, y cuáles serían como los lineamientos para poder obtener el consentimiento de estas personas, y la relevancia de tener muy en cuenta que hay que tener con ellos, precisamente por esa vulnerabilidad, una protección especial, y que se debe buscar siempre la posibilidad de que todo acto que se realice en ellos sea claramente orientado a su beneficio absoluto, más allá de la experimentación. Desafortunadamente eso suena muy lógico, pero la historia nos ha mostrado que ha sido así. Yo creo que casos representativos pues de la bioética y precisamente de por qué nació esta necesidad de ir teniendo una disciplina que nos hablara de esto. Yo creo que ustedes lo conocen. La Segunda Guerra Mundial desafortunadamente nos dejó una historia terrible en la cual la ciencia por la ciencia, más allá del ser humano, fue la justificación, y los seres humanos, independiente de su raza, condición, niños, mayores, se consideraban, en ese caso, pues, los judíos eran considerados personas de una menor clase, de una estirpe diferente, casi que inferior a los animales, y detrás de todo eso se justificó una cantidad de aberraciones. Lo increíble es que después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de toda la cantidad de códigos, de reuniones que hubo, de declaraciones que nacieron de ahí, se siguieron presentando casos muy tristes ya en una sociedad muy actual, donde niños con ciertas discapacidades en hospitales modernos eran sometidos a investigaciones con ocultando información a los padres. Entonces aquí todo esto para tenerlo en cuenta, y es la relevancia de si en algún momento nosotros estamos frente a una persona, a un niño o a una persona con algún tipo de discapacidad, y yo creo que aquí ustedes se enfrentan a una de los temas o de las sensibilidades más grandes del ser humano, porque nuestros sentidos son los que nos permiten tener un relacionamiento con el entorno, y son los que nos
nos hacen sentirnos como pertenecientes a algo. La sensibilidad precisamente de la vista, de la visión, el sentido de la visión, tiene una particularidad muy grande. Ustedes lo deben conocer mejor que yo. No son pocas las referencias que se hacen en la literatura, en la poesía, en la misma religión con respecto a los ojos, ¿cierto? Por el cuidado y lo representativo que es para la persona el poder tener ese contacto y poder conocer y experimentar su realidad a través de la vista. Entonces, ahí sí que ustedes se enfrentan, obviamente, a personas con vulnerabilidad, porque el solo hecho de pensar que vamos a, o que estamos perdiendo esa posibilidad, genera en la persona grandes angustias, que muchas veces puede que no las expresen en el momento, que no las expresen en el consultorio, pero que están ahí, que todos nosotros, o los que hemos tenido pues algún tipo de patología ocular, de dificultad, entienden como la sensibilidad especial que eso puede causar en la persona. Entonces también los toca muy directamente. El tema de la privacidad y confidencialidad, que en los principios generales no se toca acá, viene a ser supremamente importante, y es cómo nosotros debemos resguardar esa historia clínica, poder respetar, y aquí lo digo porque se nos vuelve paisaje que estamos hablando de personas, se nos vuelve paisaje que el sufrimiento detrás de un diagnóstico puede ser muy, muy grande. Entonces, cómo al hablar inclusive de nuestros pacientes, cuidamos esa privacidad, y lo digo más allá del nombre o de la identificación, es esa privacidad propia de lo que puede contener el diagnóstico al que se está enfrentando. Bueno, los principios de igualdad, justicia y equidad que vienen a complementar pues todo el tema de justicia precisamente, y también se complementó con el tema de la no discriminación y no estigmatización, que hoy en día es como está tan en boga y tiene tanta publicidad, ¿cierto? O sea, la posibilidad de que cada persona se desarrolle de acuerdo a su libre expresión de la personalidad, y que eso no conlleve el ser juzgado. Y esto lo voy aterrizando un poquito también a la práctica diaria, y es que yo sé que ustedes se enfrentan ante diagnósticos y posibilidades en los cuales ustedes pueden dar una sugerencia y entienden como médicos que puede ser esa la mejor opción para ese paciente, pero el paciente, dentro de su individualidad, dice: no quiero tomar esa opción, entiendo lo que esto puede acarrear, pero no lo puedo hacer. Y cómo nosotros debemos, a pesar de eso, no estigmatizar a esa persona. No, es que es un ignorante, lo que le falta es educación, estamos tratando pues de darle lo mejor. Vuelvo y les digo, vámonos mucho más atrás. No sabemos nosotros, somos unos afortunados que logramos una educación, que tenemos acceso a ciertas... a literatura, a artículos científicos, a una revisión constante de lo que está en punta, y además de todo fuimos criados en un contexto social y cultural diferente. Si nosotros tal vez estuviéramos en la posición de esa persona, y no necesariamente tiene que ser una persona de bajo nivel sociocultural, sino de una cultura diferente, es posible que nuestras decisiones estuvieran muy similares a las de ellos. Entonces ahí la importancia de no estigmatizar, no discriminar cuando estamos frente a un paciente, y tratar siempre de respetar esa diversidad. Antes yo creo que eso nos hace crecer, nos hace cada vez mejores seres humanos, cuando entendemos, conocemos precisamente de toda esa diversidad, y aunque no la comprendamos del todo y puede que no la compartamos, la respetamos.
Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad, ¿cierto? Si vemos vulnerados esos derechos, que nuestra voz sea la voz de ese paciente, de esa persona, y no quedarnos callados simplemente porque estamos en un ambiente científico o porque son nuestros profesores, con todo el respeto, porque yo creo que algunas veces, nuevamente, como se los decía, se nos olvida de quiénes estamos hablando. Yo creo que nos falta un poco de eso de humanidad, de recordarlo, recordar que la que está ahí, o del que estamos hablando, o el que estamos tratando, o el que estamos examinando, es una persona que, como ustedes y como yo, sufre, es feliz, tiene familia, tiene quien lo ame, tiene una realidad diaria. Entonces, eso, reconectarnos nuevamente, y en el ambiente en que veamos que no se está dando y que se está vulnerando, hacerlo, recordarlo. Bueno, todo el tema de la responsabilidad social y la salud, que es un tema que hoy, a ver, nosotros estamos hablando aquí porque estamos en una situación privilegiada, por decirlo así, aunque hay carencias, nuestro sistema de salud permite hoy en día solucionar muchas de los inconvenientes, por lo menos, o de las patologías o de los sufrimientos más relevantes de las personas. Puede que no tengamos acceso a absolutamente todo, pero tenemos un acceso. Hay personas que hoy en día, en esta realidad, en este momento, no tienen acceso ni siquiera a agua potable. Entonces, entender también y estar conscientes de esa realidad que nos rodea nos hace un poco más sensibles y nos hace un poco más agradecidos, y también un poco más equilibrados con el uso de los recursos. Cuando estamos en la abundancia, que literalmente tenemos un ambiente de abundancia si lo vamos a comparar con otros, muchas veces se nos olvida la importancia de racionar, ¿cierto?, esos recursos, de cuidarlos, más allá de que los tengamos pues ahí a la disponibilidad, y eso es una responsabilidad también que tenemos todos los médicos. El aprovechamiento compartido de los beneficios, y esto aquí hacen mucho énfasis sobre todo en el tema de las investigaciones. Si yo logro mediante una investigación tener un desarrollo tecnológico, un beneficio, si eso en algún momento a mí como persona o a una institución, a una sociedad le genera un beneficio, ¿por qué no lo comparto con esa persona que hizo parte, por decirlo así, de ese estudio? Y cuando yo hablo de compartirlo, no estoy hablando solamente de, o cuando se habla de compartirlo, no hablamos solamente del tema económico, sino también de la gratitud, ¿cierto? Recordar que los pacientes son los que finalmente nos están, o les están permitiendo a ustedes adquirir unos conocimientos y desarrollarse como los profesionales que en algún momento quisieron ser. Entonces, ese es un beneficio compartido, la gratitud. Darle las gracias a la persona que les permite examinarlos, que le permite compartir esa vivencia. Eso es algo como tan sencillo, y a veces nos parece que son ellos los que nos tienen que dar gracias. Claro que sí, estamos prestando servicio, pero a través de ellos también los estamos realizando. La protección de las generaciones futuras, lo que les decía ahorita, que cada vez estamos siendo más conscientes. Ustedes ven, en este momento se está dando esta cumbre mundial de cambio climático, que para algunos es un tema que es una utopía, que no existe, que lo niegan fervientemente, cuando tenemos todos, o sea, a nuestra mano todas las pruebas contundentes de lo que está pasando. Hasta que no nos responsabilicemos individualmente, y como sociedad obviamente, pero individualmente, de lo que yo hago como persona para poder dejarle a mi futura generación, y simplemente señalo con el dedo lo que no están haciendo los gobiernos o los otros, va a ser muy difícil que podamos cambiar esa perspectiva. La protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, obviamente es un tema que ha venido tomando mucho auge en este último tiempo. Y bueno, ahora ya como para finalizar y que podamos conversar por lo menos unos 15 minutos de temas muy relacionados también con el tema de oftalmología,
miremos cuáles son esos retos y dilemas de la bioética en el siglo XXI, los que ya nos estamos enfrentando y a los que nos vamos a enfrentar. Hay muchísimos de dilemas. No voy a mencionar el aborto, la eutanasia, todo esto pues como de la fertilidad asistida, porque son temas que realmente los tenemos como muy a la mano, pero hay otros que puede que no sean como del común, pero que sin embargo ya están tomando mucha relevancia y son a los que nos vamos a enfrentar ya y en el futuro más próximo. Y estamos hablando, por ejemplo, de la nanomedicina. ¿Por qué la nanomedicina, la nanotecnología, las nanociencias? Bueno, todas esas ramas de la nanomedicina implican un reto y un dilema en la bioética. Es básicamente porque estamos hablando de que cada vez el paciente está siendo más autónomo y este tipo de medicina va a permitir que los pacientes se responsabilicen ellos mismos de esos resultados en su salud y van a ir dejando, por decirlo así, al médico un poquito de lado. Yo creo que ustedes, y ahorita lo van a ver también con los temas de la inteligencia artificial, no son ajenos de lo que nos vienen diciendo, que en unos años especialidades como la radiología, la oftalmología y muchas otras posiblemente desaparecerán porque los dispositivos médicos, la misma inteligencia artificial está siendo capaz en este momento de analizar de tal manera los datos y de dar respuesta rápida y en un momento muy seguramente a un costo mucho menor que posiblemente estará desplazando a los médicos. Entonces, por eso específicamente la nanomedicina, al quitar esa relación de verticalidad donde el médico, por decirlo así, está arriba, el paciente recibe esas instrucciones, sino que ya vamos a estar posiblemente todos, por lo menos en algunas patologías, en algunos temas, a una igualdad, porque vamos a tener la posibilidad de estar chequeándonos, pero además de eso, tratándonos. Eso representa pues un dilema. La neuroética también es algo que viene tomando gran boga, que no se separa de los temas de la oftalmología, precisamente por todo el relacionamiento, tanto a nivel anatómico, fisiológico, y todo lo que esto puede tener. Pero la neuroética, para resumirles, el gran dilema es, o lo que se viene planteando es, si nosotros podemos hacer modificaciones estructurales a nivel cerebral y neuronal que permitan tener una sociedad más justa. Si nosotros, por ejemplo, seremos capaces de modificar a los asesinos en series, a las personas con patologías psiquiátricas o sociópatas, y volver una sociedad más equilibrada. Y lo digo así y entre comillas, porque ¿qué es justo, qué es equilibrado, qué es el bueno y qué es lo malo? Y la posibilidad que ya existe de modificar esos comportamientos simplemente a través de cirugías, electrodos, es una realidad. Entonces, ¿hasta dónde podríamos llegar ahí con una unificación, por decir así, de valores en la sociedad y alterando esa diversidad que hoy existe? La identidad y la intimidad genética es un tema relevante que viene en punta de lo que se está hablando, precisamente por la disponibilidad que ya tenemos. Ya ustedes por Amazon pueden comprar una prueba genética de lo más completa, que les habla de predicciones de enfermedades que puedan tener, y de ahí el paciente en su autonomía ir a buscar a un oncólogo, a un genetista y que lo pueda orientar. Pero además de todo, ¿dónde están quedando guardados esas pruebas que compramos por Amazon y esos resultados que enviamos a otros países? Cómo con esas pruebas se están haciendo estudios, aunque no con el nombre particular de la persona, sí con ese código genético, y esa es una identidad que debemos cuidar muchísimo y a toda costa, porque puede traer grandes consecuencias. La inteligencia artificial que los toca a ustedes, ahí sí que directamente hay un algoritmo de aprendizaje automático para detectar la retinopatía diabética, que fue el primer sistema autónomo independiente del médico que se creó pues y fue aprobado por la FDA en el año 2018. Desde ahí
ha crecido, pero a una velocidad astronómica todo lo que es el desarrollo específicamente en oftalmología, porque es que inteligencia artificial no es solamente los robots que estamos viendo y esto, sino es precisamente cómo toda esa cantidad de datos, de análisis, son capaces a través de una computadora, de analizarse y de modificarse autónomamente. Entonces ustedes están todos los días frente a la realidad de la inteligencia artificial y inteligencia artificial de punta. Inteligencia artificial que no deja de ser un dilema porque no sé si lo recuerdan, pero uno de nuestros grandes físicos, uno de los grandes científicos de la humanidad, nos decía alguna vez que Stephen Hopkins, que si a él algo le temía era precisamente a la inteligencia artificial, porque creía que en algún momento las máquinas iban a ser capaces de saltarse a esas reglas, por decir así, de los humanos y podrían acabar con nosotros como humanidad. Eso suena muy ciencia ficción, pero ¿cuántas cosas de ciencia ficción hoy las tenemos aquí y estamos hablando de este cerebro y este pensamiento de una persona que estuvo inclusive más allá, que salía más allá de lo que nos toca en la realidad del mundo y que lo veía totalmente probable? Y también tenemos el transhumanismo, lo que llamamos los cyborg, que tienen la capacidad de transformar, potenciar la condición del ser humano a través de la tecnología. Aquí tengo un video precisamente de esos cyborg. Yo se los voy a dejar, les voy a dejar la presentación para que lo vean, porque quiero que finalmente hablemos de eso. El video nos habla de precisamente una de las personas que ya hoy está teniendo la capacidad de ver, de mirar a través del cerebro con sonidos, cómo se integran la visión, los sonidos, por una antena que tiene a nivel cerebral y que le permite a él salir de una patología que desde niño solamente le permitía ver en blanco y negro, y ya él a través de ondas vibratorias, lo que nosotros definiríamos como sonidos, puede ver. Es realmente muy interesante, yo creo que ustedes lo deben conocer, ese caso, y bueno, eso nos habla un poquito de lo que puede traer precisamente para la rama de la oftalmología. Aquí tenemos también este casco que permite al usuario experimentar el movimiento ocular independiente en cada una de esas especies de cámaras y que ya hoy es una realidad. Y tenemos acá al cineasta Rob Spence con cámara de video inalámbrica portátil que graba imágenes desde su punto de vista y que permite tener cortes de esas imágenes a través del parpadeo. Él no tiene la imagen en su cerebro de lo que está filmando, pero ya hoy está modificando su cuerpo de tal forma que le permite llegar a tomas, por decirlo así, y a realidades que antes no podía hacer, y que utilizó esa parte de su cuerpo que fue lesionada por medio de un tiro con arma de fuego para desarrollar aún más su potencial como cineasta. Finalmente, como ustedes ven, las perspectivas son tan amplias que podríamos tocar, o sea, cada uno de esos ítems podría tener una conversación aparte y podríamos quedarnos charlando al respecto. Pero me gustaría realmente tener como conocer un poco la posición que ustedes tienen al respecto, ¿cierto? Y abrir un poco esa discusión con respecto a lo que nos plantea, lo que es, lo que venimos desde esos principios, esos dilemas y la realidad a la que hoy se están enfrentando. Más allá de considerarlo bueno o malo, es saber cuáles son esos planteamientos que se están presentando, que se les están presentando hoy en día. Doctora, primero agradecerle por la refrescante conferencia que nos dio, me parece que es muy importante y es algo que con los residentes siempre hablamos, es no olvidar
que no estábamos manejando solamente tecnología, sino personas. Y para no alargar mucho esto, obviamente usted también mete su tiempo, es que yo pienso que con relación a la ética o la bioética, cuando ponemos por encima de la humanidad otras cosas, es donde transgredimos la bioética, bien sea tecnología, el ego, el dinero, muchas cosas. Cuando se nos olvida que somos humanos y que manejamos humanos, es que transgredimos la ética. Por eso es bueno ponerse siempre en el lado del otro. Yo ya les insisto mucho eso y es una pregunta que siempre me hago, es, a mí me gustaría que una persona como yo me atendiera o atendiera a mi mamá. Es algo que uno tiene que reflexionar, porque como usted lo dice, llegan pacientes con muchas necesidades y podemos generar problemas. Es algo que mi padre siempre me ha dicho y es, el paciente viene con un problema, lo primero, no le generes otro. Yo creo que eso es válido para cualquier evento en que hay relación médico-paciente. Hay una película que recuerdo en el hospital, nos la han hecho ver varias veces, que se llama El Doctor, que es bien interesante. Yo creo que todos la deberíamos ver en algún momento y es esa situación en que este médico prepotente se enfrenta a su humanidad débil y a una enfermedad y cómo lo tratan peor de lo que él trata a otras personas y cómo él cambia su forma de enseñarle a los estudiantes. A mí me preocupa es también una situación que usted lo decía y el paradigma que estamos en el que el desarrollo tecnológico termina generando una, no, pues es duro decirlo, pero una sensación de ser casi que dioses porque manejamos temas muy técnicos y científicos y no somos infalibles desafortunadamente, pero muchas veces se parece así y por la ciencia, por la tecnología y por el ego médico tratamos de lucirnos con eso olvidando al paciente. Eso es lo que sí no podemos nunca dejar a un lado. Y en este momento estamos en un paradigma también jurídico, en una sociedad donde hay un exceso de derechos, pero pocos deberes que nos golpea, porque es que también hay una situación, aquí estamos hablando de la ética como si fuéramos nosotros los que tenemos que respetarla, pero también hay que pensar del lado del paciente. Y muchas veces hay pacientes que ya han tomado posiciones bastante, llamémoslo decir, fuertes y donde llegan exigiendo situaciones complejas que nos terminan generando casi que un enfrentamiento. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En estos días hay una conferencia muy interesante esta semana, hay unas conferencias de mujeres muy, lo más de, bueno, raras, pero me parece muy buenas hablando sobre el liderazgo femenino. Pero una de ellas, que es la esposa del expresidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, dijo algo muy interesante y es, ¿por qué quieres ser recordado? ¿Y qué quisiera que dijeran en tu entierro? Yo creo que eso es parte de lo que uno, si sigue algunos paradigmas éticos o los mantiene, digámoslo así, o se mantiene con unas reglas éticas en el manejo de lo que hacemos, no solamente con pacientes, porque somos médicos también en casa y en otros y en la sociedad, podemos trascender un poco más allá y es olvidarnos un poquito de la ¿qué? Necesidad técnica de ser mejores, de la necesidad científica de lucir y buscar un poquito la solución al ser humano. No, doctora, yo pues quería agradecerle. No sé si hay alguien que quiera compartir algunas dudas de lo que la doctora comentó. Y sí recuerdo la frase de Stephen Hawking, algo decía así como que le da miedo el día que las máquinas puedan pensar y la razón, y es cierta, es que nosotros tenemos una humanidad finita. Las máquinas si se pueden regenerar son infinitas y eso es grave cuando se mira desde el punto de vista de capacidades, obviamente. Hemos visto cómo un celular ahora tiene más capacidad de lo que tuvieron las naves que volaron a la luna y lo que puede pasar. Entonces hay que tener cuidado y la inteligencia artificial hay que tener ciertas reglas para evitar lo que usted llama, pues lo que ahorita lo llaman salto cuántico. Hay que tener cuidado con ese despertar de la inteligencia artificial, pero sabe que hay un ejemplo muy interesante y es que aunque es más seguro volar aviones sin pilotos, y la Fuerza Aérea Americana tiene, por ejemplo, el F-18 que no despega si el piloto tiene las manos en el comando. Se han hecho muchas encuestas y y les preguntan no a los pacientes, a los ocupantes del avión, cómo se sentirían en ese avión si no hubiera un piloto al frente. Así fuera más seguro. Y la mayoría dicen que no son capaces de volar en un avión así, aunque eso puede cambiar Correcto. en el tiempo. Aunque eso puede cambiar en el tiempo, por ahora todavía somos muy humano dependientes. Confiados en la humanidad, si confiamos, Sí, todavía existe esa sí, confianza en la humanidad, y yo creo que es una responsabilidad muy grande de eso, que
las futuras generaciones sigan confiando en la humanidad, porque todo lo que se está dando con el transhumanismo, estos cyborg, finalmente estas personas, lo que uno ve cuando ellos dicen es, ¿no? Qué pereza la humanidad como está. O sea, no hemos hecho sino destruirnos, esto es guerra, esto, no, cambiemos, modifiquémonos, vamos más a un tema de máquinas, unifiquémonos y crezcamos, porque de una u otra forma han perdido la confianza en la humanidad. De nosotros, de cada uno de los que está aquí, depende que la tecnología realmente sirva en beneficio del ser humano, que nosotros la veamos como algo provechoso, porque así lo ha sido hasta ahora, pero que no supere, ni nos comande, ni sea el director que en algún momento pueda llegar inclusive a superar eso, lo que somos finalmente, que somos seres humanos. Yo creo que ese es el resumen, doctor. O sea, eso es lo que pretendemos con este tipo de charlas, es irlos llevando a reflexionar sobre el principio, sobre lo que somos realmente, sobre lo que hay adentro, más allá de lo que estamos expuestos y vamos a seguir expuestos. Pero cada uno de nosotros depende cómo vamos a desarrollar realmente esa sociedad, esa humanidad, esa medicina del futuro, si queremos que sean simplemente máquinas las que gobiernen, o si definitivamente cada uno de nosotros está convencido de que se necesita, que el ser humano necesita al otro ser humano y que ese es el camino. Esa es básicamente como la reflexión y bueno, no, agradecerle realmente. Ojalá podamos tener otro espacio en el que podamos seguir debatiendo, conversar, mirar los temas también jurídicos que son muy importantes, pero muchísimas gracias por bueno, compartir este espacio conmigo. Doctora, muchas gracias. Pues esta es la primera, porque creo que quedaron temas por tratar. Obviamente, como usted lo dice, el tema genético, lo de CRISPR, que está ahora disparado, pues que está hablando mucho, lo de inteligencia artificial, lo jurídico. Así que la invitación era que abramos otro espacio y ya un poco más de relacionar para que todos participemos. Claro. Nos vamos muy práctico. Muchas gracias. Sí. Doctor Bamón, un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por toda esa reflexión tan espectacular, recordando pues que siempre nuestra formación universitaria y que lo dicen todos los principios de la Universidad Pontificia Bolivariana, apoyarnos siempre en todo lo que es la bioética. Gracias por llevarnos por todo este proceso de reflexión y recorderis de tantas cosas humanas, más valiosas que muchas máquinas, que muchas otras cosas. Recordarle a todos los asistentes, a los compañeros, a los residentes en formación, que siempre el ser humano, ante todo, una buena persona. Lo demás viene por añadidura, hacer las cosas a conciencia, ¿sí? Y realmente agradecerle pues por todo el enfoque y la charla tan estupenda que nos acaba de dictar. Muchísimas gracias. A ustedes mil gracias. Bueno, los dejo. Espero en una próxima ocasión pues que podamos compartir, ojalá personalmente. Ya me voy pues para otra reunión, pero un gusto haber compartido este principio de la mañana con ustedes. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Luego. Chao.